¿Qué pasaría si el momento que estás viviendo ahora mismo no fuera una casualidad, sino un llamado? ¿Qué pasaría si el camino que te ha traído silenciosamente hasta aquí fuera la misma puerta por la que debías pasar? Verás, llega un momento poco común en la vida de una persona en que la realidad misma empieza a susurrar que hay más de lo que los ojos pueden ver, cuando cada experiencia y cada lucha empiezan a alinearse en un patrón que parece casi demasiado preciso para descartarlo, y en ese momento, algo dentro de ti ya sabe que esto no es solo otro pensamiento pasajero, no es solo otra curiosidad fugaz, sino una invitación del universo mismo a despertar a una verdad que siempre ha estado esperando. Has estado avanzando a través de tus días creyendo que la vida te está sucediendo, que simplemente estás arrastrado por una corriente de azar y circunstancias. Sin embargo, la realidad más profunda es que cada elección, cada sentimiento, cada pensamiento ha estado moldeando silenciosamente el campo que te rodea, y aunque puede que no lo hayas notado, esto ya te ha estado preparando para el momento exacto en el que estás ahora. Durante siglos, este conocimiento ha estado oculto a plena vista, enterrado bajo distracciones, silenciado por el ruido, descartado como superstición, pero siempre vivo en los corazones de los que se atrevieron a mirar más allá del velo, y ahora ha encontrado el camino de regreso a ustedes, porque están listos para recordar lo que la mayor parte del mundo ha olvidado. Así que permítete escuchar, no solo con tu mente, sino con la parte de ti que siempre ha sentido que había algo más, porque la verdad que estás a punto de descubrir no solo cambiará tu forma de pensar, sino que empezará a cambiar la forma en que la realidad misma responde a tu presencia, y una vez que entiendas lo que realmente está dando forma al mundo en el que vives, todo en tu vida empezará a abrirse a una nueva dimensión. ¿Alguna vez te has detenido lo suficiente para considerar que la conciencia en sí misma puede no ser algo que sucede dentro de ti, sino el tejido mismo en el que estás sucediendo? Un campo ilimitado e infinito que no solo contiene tu conciencia, sino que es de hecho la fuente de todo lo que percibes, todo lo que sientes y todo lo que crees que es real. Y si esto es verdad, entonces la vida que estás viviendo no es materia fija, no es un destino rígido, sino una vibración maleable que responde constantemente a las frecuencias que tienes en tu interior. Cuando observas de cerca la existencia, cuando eliminas la ilusión de solidez, lo que parece tan concreto comienza a disolverse en patrones de energía, campos de potencial y ondas de posibilidad, y tal como lo ha revelado la física moderna, el acto de observar esas posibilidades las colapsa en forma, lo que significa que la conciencia no es un testigo pasivo, sino el creador activo, y tu propia vida es la evidencia más inmediata de este poder creativo en movimiento. Piensa en los innumerables momentos que has caminado a través de tus días, creyendo que tus pensamientos eran ecos privados, encerrados dentro de tu cráneo, cuando en verdad cada pensamiento irradia como una frecuencia, cada emoción vibra como una señal, y cada estado interior se convierte en una transmisión sutil hacia el campo cuántico que te rodea. Y es este campo, invisible pero innegable, el que ordena los patrones de tu experiencia externa en respuesta a la resonancia que llevas en tu interior. Es por esto que dos personas pueden transitar por una misma situación y salir con realidades completamente distintas, porque no es la circunstancia exterior la que decide el resultado, sino la vibración que cada uno proyecta en ella, y esta vibración no se genera con palabras fugaces ni afirmaciones superficiales. Nace en la coherencia entre corazón y mente, entre intención y emoción, entre lo que crees en silencio y lo que sientes de verdad, y es en esa armonía donde se escribe la huella de tu realidad. Durante mucho tiempo se ha enseñado a la humanidad a separar la ciencia del espíritu, como si la energía y el alma fueran lenguajes opuestos, y sin embargo, pioneros como Nikola Tesla insinuaron interminablemente que los secretos del universo solo se revelarían una vez que comenzáramos a pensar en términos de frecuencia y vibración, no de materia y mecanismo. Y cuando los antiguos místicos hablaban del sonido sagrado, la geometría sagrada o la chispa divina interior, ellos también apuntaban a la misma verdad, que todo es vibración, que todo es frecuencia y que la conciencia misma es el campo último de la creación.
Quizás ya hayas sentido esto en momentos de tranquilidad, cuando el tiempo parecía estirarse, cuando la intuición parecía más fuerte que la lógica, cuando las sincronicidades parecían demasiado precisas para descartarlas. Y en esos momentos tu conciencia estaba rozando la estructura más profunda de la realidad, donde el pensamiento, la emoción y la vibración se entrelazan en el desarrollo de tu destino. Y tú no lo estabas imaginando, estabas presenciando la respuesta del campo. Y ahora estás aquí, escuchando estas palabras, no por accidente, sino por resonancia, porque algo en ti está listo para recordar que no eres un espectador a la deriva en un mundo de azar, sino el observador cuya frecuencia establece el patrón de la vida que experimentas. Y a medida que esta comprensión comienza a aterrizar dentro de ti, puedes sentir tanto el peso como la libertad de saber que todo puede cambiar en el momento en que tu vibración cambia. Porque el campo no responde a lo que esperas, responde a lo que eres. Pero en el momento en que tu atención se vuelve coherente con tu intención, cuando tu mente se alinea con tu corazón y tu señal interna se vuelve pura e inquebrantable, es cuando el portal oculto se abre y la realidad misma comienza a responder. Lo que quizás aún no te des cuenta es que tu atención no es meramente un foco pasivo que brilla sobre los eventos de tu vida. Es el escultor mismo que da forma a la arcilla de la realidad, y donde quiera que pongas esa atención, la energía comienza a fluir, la materia comienza a reorganizarse, y las posibilidades comienzan a colapsar en forma, lo que significa que cada momento que pasas pensando en el miedo, la duda o la limitación no es un ruido de fondo inofensivo, sino una instrucción viviente que estás transmitiendo inconscientemente al campo. Es asombroso considerar que el cerebro mismo ha sido diseñado como receptor y transmisor de frecuencias, recableándose constantemente en respuesta al enfoque, fortaleciendo constantemente las vías a las que regresa. Y sin embargo, la mayoría de las personas pasan toda su vida sin ser conscientes de este mecanismo, viviendo en bucles de piloto automático que repiten las mismas experiencias, no porque el destino lo haya decretado, sino porque su atención nunca abandona la misma estrecha órbita de pensamiento y sentimiento. Cuando caminas por tu día consumido por la distracción, reaccionando en lugar de crear, desplazándote en lugar de sentir, es posible que no notes el costo silencioso, que tu atención se fragmenta, se dispersa en pedazos tan pequeños que nunca acumulan suficiente coherencia para cambiar el campo que te rodea. Y de esta manera el portal permanece cerrado no porque no seas digno de él, sino porque la señal que estás enviando es demasiado débil para ser escuchada por la realidad misma. Pero en el momento en que comienzas a retirar tu atención del caos del mundo exterior, en el momento en que recuperas la atención como la energía sagrada que realmente es, algo comienza a cambiar dentro de ti, y descubres que cuando diriges tu enfoque con claridad, con presencia, con alineación emocional, el mundo externo se adapta para reflejar tu estado interior, porque el campo no puede ignorar una señal coherente. Es por esto que la atención no es solo concentración o fuerza de voluntad, es un acto de creación en sí mismo, una elección de mantener una posibilidad durante el tiempo suficiente y con la fuerza suficiente para que el campo comience a estabilizarse a su alrededor. Y aunque esta verdad ha sido velada por el ruido, enterrada bajo la distracción, sigue siendo la clave oculta que todo místico, sabio y visionario ha susurrado a través de los tiempos, que el mundo no simplemente sucede, refleja, hace eco, responde al foco de la conciencia. Entonces, a medida que comienzas a sentir el cambio sutil en tu propia energía, a medida que notas que incluso el acto de escuchar ahora ha atraído tu atención hacia adentro, ya estás acercándote al umbral del portal, porque la conciencia en sí misma es la clave, y una vez que aprendes a dirigirla con intención en lugar de hábito, todo comienza a cambiar. Y pronto veréis cómo esta verdad, una vez confirmada, no solo por los místicos, sino por los mismos fundamentos de la física cuántica, revela el antiguo puente entre la ciencia y el espíritu. Y es allí, en ese punto de encuentro, que la verdadera naturaleza de la realidad empieza a abrirse ante vosotros,
Durante siglos, la humanidad ha vivido en una historia fracturada, contada por aquellos que insistían en que el mundo material y el mundo espiritual eran reinos separados, que la ciencia y el alma eran incompatibles, que la fe pertenecía al misterio, mientras que el conocimiento pertenecía a la medición. Pero en verdad, estos dos lenguajes siempre han estado describiendo el mismo campo, el mismo tejido vibratorio, desde diferentes direcciones, y es solo ahora, cuando los velos comienzan a adelgazarse, que su unidad se vuelve innegable. Cuando observas el campo cuántico, cuando estudias el hecho extraño y asombroso de que las partículas existen en estados de probabilidad hasta que son observadas, comienzas a entender que la conciencia en sí misma no es una ocurrencia de último momento en la maquinaria del universo, sino la fuerza misma que trae la materia a la existencia, y de repente la vieja declaración espiritual, como es adentro, es afuera, ya no suena como una metáfora, sino como la descripción literal de una ley entretejida en la arquitectura de la existencia. Pensemos en Tesla, que habló sin cesar sobre los secretos de la energía, la frecuencia y la vibración como las verdaderas claves para desvelar los misterios del universo, y comprendamos que sus palabras no eran simplemente invenciones de genio, sino ecos de un conocimiento antiguo, el mismo conocimiento codificado en la geometría sagrada, en los mandalas, en los templos construidos con alineaciones precisas, todos ellos apuntando a la verdad de que la estructura del cosmos es una resonancia viviente, una canción sagrada que puede sentirse y moldearse a través de la conciencia humana. El efecto del observador nos dice que lo que percibimos es cambiado por el acto mismo de la percepción, y al mismo tiempo, las tradiciones espirituales nos recuerdan que lo que contemplamos, nos convertimos, y lo que mantenemos, en la conciencia, manifestamos, lo que significa que la ciencia y el espíritu ya no son dominios separados, sino reflejos del mismo principio más profundo, que la conciencia y la realidad están enredadas, que el universo no es indiferente a ti, sino que responde a ti. Y si te permites apoyarte en esta comprensión, si sientes el misterio de que tal vez todo lo que alguna vez has visto, tocado o experimentado, no era piedra sólida, sino luz vibrante, hecha visible por tu propia participación, entonces comienzas a entender por qué los antiguos guardaron esta verdad tan cuidadosamente, porque dentro de ella yace la clave para la liberación, la clave para cambiar las líneas de tiempo, la clave para ir más allá de las ilusiones de la limitación hacia el reconocimiento de que el portal no está en otro lugar sino dentro. Así, a medida que la ciencia y el espíritu finalmente convergen, a medida que el lenguaje de la física choca con el lenguaje del misticismo, se te invita a no verlos más como hilos separados, sino como un solo tapiz. Un mapa que te guía hacia la comprensión de que el pensamiento, la emoción y la energía son las pinceladas con las que el universo pinta tu vida, y cuanto más coherentes se vuelvan, más clara será la imagen que se forma. Y una vez que empiezas a sentir cómo esta unidad oculta ha estado operando silenciosamente a través de cada momento que has vivido, el camino se vuelve inconfundible, porque la siguiente comprensión que te espera es que el pensamiento solo no es suficiente, sino que cuando se fusiona con la emoción, la intención y la coherencia, ese es el momento en que la forma comienza a emerger. Si te detienes un momento y miras atentamente, notarás que tus pensamientos no son simplemente sombras pasajeras que se desplazan por la pantalla de tu mente, son frecuencias vivas, corrientes sutiles de energía que llevan forma, dirección e intención, y cuando se fusionan con la profundidad de tus emociones, comienzan a tallar caminos en el campo cuántico, dando lugar a patrones que eventualmente se endurecen en las experiencias que llamas realidad. Cada estado interior que encarnas se convierte en una semilla plantada en el suelo invisible del universo, y aunque puede que no la veas brotar inmediatamente, la vibración que lleva empieza a atraer, ordenar y magnetizar condiciones que resuenan con su frecuencia, lo que significa que la vida no es una secuencia aleatoria de acontecimientos, sino un espejo que refleja silenciosamente la textura de tu paisaje interior, devolviéndote la coherencia o incoherencia emocional,
que continuamente transmites. Cuando tus pensamientos están dispersos, cuando vagan entre el miedo, la esperanza, la distracción y la duda, el campo que te rodea recibe señales mixtas, instrucciones fragmentadas, y al igual que una imagen borrosa que no se forma, tu mundo exterior refleja esa misma falta de claridad, repitiendo ciclos de confusión y decepción, no porque el universo esté en tu contra, sino porque no puede organizar la coherencia a partir de la incoherencia, y por lo tanto, simplemente refleja la señal que mantienes más consistentemente. Pero en el momento en que un pensamiento se une a la intención, en el momento en que se infunde con una emoción elevada como la gratitud, el amor o una presencia profunda, sucede algo extraordinario. El pensamiento deja de ser un impulso eléctrico fugaz y, en cambio, se convierte en una orden resonante, una ola de vibración alineada tanto con el corazón como con la mente, y el campo no puede evitar responder, reorganizándose para llevar la señal interna a la forma externa. Es por esto que innumerables tradiciones a lo largo de las culturas han hablado de la oración, la visualización o la meditación no como fantasías ociosas, sino como actos de creación, porque cuando la conciencia sostiene un pensamiento durante suficiente tiempo con convicción emocional, el plano de esa realidad comienza a cristalizarse, y lo que una vez parecía imposible se acerca gradualmente hasta llegar como experiencia vivida, como si lo invisible siempre hubiera estado esperando dar un paso adelante una vez que se lograra la coherencia. Si reflexionas sobre tu propia vida, es posible que ya veas evidencia de esta verdad, momentos en los que tu certeza interior atrajo los acontecimientos hacia ti con una precisión asombrosa, momentos en los que tu preocupación pareció convocar el resultado que temías, momentos en los que tu alegría magnetizó experiencias que se multiplicaron. Y cada uno de estos ejemplos no fue suerte ni coincidencia, sino tu propia vibración manifestándose, te hayas dado cuenta o no. Entonces, cuando comienzas a comprender que pensamiento más emoción es igual a forma, recuperas el rol olvidado de creador, ya no eres un participante pasivo en el juego de la vida, sino aquel que da forma a su escenario, y con este reconocimiento, surge naturalmente el siguiente paso, aprender a entrar en un estado de coherencia donde tu corazón y tu mente se alinean, donde tu vibración ya no está fragmentada y donde la manifestación no se convierte en lucha, sino en flujo. El secreto que se ha guardado tanto en la ciencia como en el misticismo es que el verdadero poder de la creación surge no del pensamiento o la emoción aislados, sino de la armonía entre ellos, un estado conocido como coherencia, donde el cerebro y el corazón, la mente y el alma comienzan a vibrar en sincronía, produciendo una señal clara y poderosa que el universo no puede ignorar. Cuando respiras lentamente, cuando liberas el parloteo inquieto de la mente y te permites hundirte en estados elevados, como la gratitud, la compasión o la paz interior, tu cuerpo comienza a pasar del caos al ritmo, de la fragmentación al orden, y en ese estado el campo electromagnético que rodea tu corazón se expande, se fortalece y se estabiliza, convirtiéndose en el mismo portal a través del cual tus intenciones se transmiten al campo cuántico. La mayoría de las personas, sin embargo, nunca alcanzan la coherencia porque su estado interior está constantemente fracturado por el miedo, el apego y la distracción, por pensamientos obsesivos sobre lo que les falta, por la ansiedad por los resultados, por el aferramiento infinito al deseo, y en ese estado dividido, el portal permanece nublado, incapaz de transmitir una frecuencia pura, por lo que la vida parece obstinada, pesada e inmutable, no porque el campo esté cerrado, sino porque la señal que se envía es incoherente. Sin embargo, la coherencia no está reservada para los santos o los sabios, es un estado natural disponible para cualquiera que elija dar un paso hacia el interior, alinear el pensamiento con la emoción elevada, respirar en quietud hasta que el ruido interior se disuelva, y en ese silencio, el corazón comience a guiar, irradiando una señal tan fuerte que atrae al mundo exterior a la resonancia con su vibración, creando sincronicidades, oportunidades y manifestaciones que parecen milagrosas, pero que, de hecho, son la respuesta natural
de un universo coherente. Imagina tener una visión de tu vida, no como una demanda desesperada, sino como un sentimiento vivo, ya vivo dentro de ti. Imagina permitir la gratitud por su existencia, incluso antes de que aparezca. Imagina descansar en ese estado, el tiempo suficiente para que tu sistema nervioso crea que ya es verdad, y desde ese lugar de plenitud interior, el campo que te rodea empieza a reorganizarse con asombrosa precisión, brindando experiencias que coinciden con la vibración que estás sosteniendo sin esfuerzo ni fuerza. Es por esto que la coherencia siempre ha sido descrita como la puerta a la manifestación, porque en la coherencia, la señal que envías ya no está diluida por el miedo o la contradicción, se vuelve firme, inquebrantable, radiante, y en esa firmeza el universo encuentra algo en lo que puede confiar, algo que puede hacer eco, algo que puede darle forma, como si la realidad misma hubiera estado esperando que recordaras la simplicidad de la alineación. Y así el camino se vuelve claro. Cuando aprendes a disolver el miedo, a liberar el apego y a encarnar la gratitud y el amor en el momento presente, surge naturalmente la coherencia, y con ella, la capacidad de desbloquear el portal oculto de la creación, un portal que no está en algún lugar afuera sino dentro de ti, esperando ser abierto por la armonía de tu propia vibración. Y una vez que te das cuenta de que la coherencia es el estado a través del cual el universo te escucha más claramente, comienzas a sentir la verdad más profunda, que el universo no está escuchando las palabras de tus pensamientos, sino la frecuencia de tu ser, y es a esta verdad a la que ahora nos dirigimos. El universo no habla el lenguaje de las palabras, no responde al parloteo apresurado de tu mente, ni a las interminables afirmaciones repetidas sin sentimiento, pues el campo en que vives no se mueve por el lenguaje, se mueve por la frecuencia, y esta frecuencia es generada por la vibración de tu estado interior, la resonancia de tus emociones, la calidad de energía que encarnas en cada momento. Podrías decir todas las cosas correctas, podrías crear frases perfectas de esperanza, podrías declarar interminablemente que eres abundante, amado o libre, pero si tu vibración está arraigada en el miedo, la duda o la carencia, entonces el campo no puede responder a las palabras que dices, porque las palabras son ondas superficiales, mientras que la vibración es la profundidad del océano, y es la profundidad que la realidad te refleja. Es por esto que muchas personas se sienten frustradas cuando intentan crear un cambio solo a través del pensamiento, porque mientras la mente insiste en una historia, el cuerpo aún lleva el residuo emocional de otra, y es este residuo oculto, la vibración tácita, la que habla más fuerte al campo, evocando experiencias que reflejan no lo que deseas, sino lo que eres vibratoriamente. Cada sentimiento que te permites encarnar es como un diapasón que resuena con el campo mayor, atrayendo condiciones y oportunidades que coinciden con su frecuencia. Y así, cuando elevas tu vibración hacia la gratitud, la alegría o el amor, el campo comienza a reorganizarse a tu alrededor, abriendo puertas, atrayendo personas, alineando sincronicidades, mientras que cuando permaneces atrapado en el resentimiento, el miedo o la desesperación, el campo también se inclina hacia esas vibraciones, no por crueldad, sino por resonancia, porque el universo no puede contradecir la señal que emites continuamente. Por eso las tradiciones antiguas ponían tanto énfasis en los estados del corazón. Por eso prácticas de devoción, oración o canto se tejían en el ritmo de la vida diaria, porque entendían que el corazón es el gran transmisor, el centro de vibración, y que el campo no mide la sofisticación de tus pensamientos, sino la pureza de tu sentimiento, la coherencia de tu frecuencia, la verdad de la energía que irradias al mundo. Entonces, si deseas ver un cambio, si anhelas entrar en nuevas líneas de tiempo y abrir portales ocultos de posibilidades, debes volcarte no hacia el parloteo interminable de la mente, sino hacia la vibración de tu ser, preguntándote no qué piensas, sino qué sientes realmente, porque es el sentimiento, no el pensamiento, lo que te sintoniza con la realidad que experimentarás a continuación.
Y cuando empiezas a sentir cómo cada vibración inconsciente ha ido moldeando silenciosamente tu camino, también te enfrentas a la comprensión de que muchas de esas vibraciones no son elegidas por ti, sino heredadas, condicionadas, nacidas de viejos patrones que aún corren bajo la superficie, y es allí, en esos lugares ocultos, que te espera tu próximo despertar. Gran parte de lo que llamas tu personalidad, tus hábitos, tus deseos e incluso tu sentido del yo, no eres realmente tú, sino una colección de patrones reunidos a partir de heridas de la infancia, condicionamientos culturales y recuerdos no sanados que continúan resonando a través de tu vibración, mucho después de que haya pasado el momento original. Y estos patrones inconscientes actúan como anclas invisibles, atrayéndote de nuevo a los mismos ciclos sin importar cuánto anheles conscientemente el cambio. Puedes notar esto cuando te encuentras volviendo una y otra vez a relaciones que reflejan el mismo dolor, carreras que repiten las mismas limitaciones o batallas internas que nunca parecen terminar. Y aunque puedes decirte a ti mismo que esto es simplemente lo que eres, o que la vida se repite al azar, la verdad más profunda es que tus patrones inconscientes están vibrando más fuerte que tus deseos conscientes, y el campo está respondiendo a la señal que ni siquiera te das cuenta de que estás enviando. El trauma, ya sea pequeño o grande, deja no solo recuerdos en la mente sino huellas en el cuerpo, frecuencias emocionales que continúan transmitiéndose silenciosamente hasta que se las trae a la conciencia. Y mientras esas vibraciones permanezcan sin examinar, continuarán dando forma a su realidad, repitiéndose a través de personas, eventos y sincronicidades, no como un castigo sino como invitaciones, instándolo a finalmente presenciarlos, liberarlos y transformarlos. Por eso la conciencia es liberación, porque cuando te vuelves consciente del inconsciente, cuando puedes ver el viejo patrón tal como surge en lugar de ser tragado por él, creas un espacio entre quien realmente eres y la vibración que heredaste, y en ese espacio, el ciclo pierde su poder, el portal comienza a desbloquearse y una nueva realidad tiene espacio para emerger. Romper viejos patrones no significa rechazarlos con fuerza, significa hacer brillar la luz de la observación sobre ellos hasta que se disuelvan, significa sentir las viejas emociones sin convertirse en ellas, significa reconocer la historia sin creerla, y en ese simple acto de conciencia comienzas a retirar energía de la vieja vibración, debilitando su control, permitiendo que el campo responda a una nueva frecuencia que refleja en quién te estás convirtiendo en lugar de quién has sido. Por eso, el camino a seguir no se trata de construir un nuevo yo sobre las ruinas del viejo, sino de limpiar los ecos inconscientes que distorsionan tu señal, alinearte con la coherencia y asumir el papel de creador en lugar de reactor, porque en el momento en que liberas lo que ya no pertenece, en el momento en que te desenganchas de los ciclos que te han definido durante años, abres espacio para que fluya una nueva vibración, y con ella, una nueva vida. Y una vez que empiezas a saborear la libertad de soltarte de la vieja identidad, una vez que das un paso atrás, y te das cuenta de que no eres el patrón, sino el observador de él, la siguiente transformación se vuelve inevitable, porque la clave para abrir el portal no es luchar contra tus pensamientos, sino convertirte en el testigo silencioso más allá de ellos. Llega un momento en el viaje del despertar en el que el movimiento interminable de pensamientos, identidades y emociones comienza a sentirse menos como la definición de quién eres y más como un clima pasajero en el cielo de la conciencia, y en ese mismo reconocimiento tiene lugar un cambio sutil, un cambio en el que ya no estás completamente enredado con la mente, sino que comienzas a notar que en realidad eres tú el que ve, el testigo silencioso detrás de cada experiencia que surge. Cuando te permites sentarte en quietud, sin exigir que la mente se calle, sin perseguir pensamientos ni alejarlos, sucede algo extraordinario, porque en el acto de simplemente observar, sin juzgar, sin resistencia, el fuerte control de la identidad comienza a aflojarse, y lo que una vez se sintió como una verdad inquebrantable, la creencia de que eres tus pensamientos, tus historias, tus heridas, comienza a deshacerse como la niebla que se disuelve en la luz del sol. Este estado de conciencia pura no es un logro de la mente, no es una meta que requiera lucha o esfuerzo, sino más bien es el estado
natural que siempre ha estado presente debajo del ruido, esperando pacientemente a que te vuelvas hacia adentro y te des cuenta, y cuando lo haces, descubres que la quietud no es vacío, sino un umbral vasto y luminoso, donde la transformación comienza silenciosamente. Convertirse en el observador es reconocer que eres la presencia en la que todo aparece y desaparece, que las sensaciones surgen, se desarrollan y se disuelven, mientras que tú permaneces inmutable, intacto y eterno. Y a medida que encarnas este reconocimiento, la vida misma comienza a reorganizarse a tu alrededor, porque cuando ya no estás perdido en la tormenta de la identificación, ganas acceso a la claridad, la libertad y el espacio para responder en lugar de reaccionar. Este no es un estado pasivo de desapego, es el estado más vivo o en el que puedes entrar, porque en la quietud de la conciencia pura hay una profunda vitalidad que vibra debajo de todo, un encuentro directo con la inteligencia infinita que fluye a través del campo cuántico, y desde este lugar te das cuenta de que tu propia conciencia es el portal a través del cual nacen nuevas realidades. Cada vez que recuerdas regresar al observador, sales de la matriz del pensamiento condicionado y de la reactividad emocional, y, al hacerlo, recuperas tu poder de crear conscientemente en lugar de inconscientemente, porque solo en la conciencia puedes elegir, y solo en la quietud comienza la verdadera transformación. Pero el secreto más profundo es este: el observador nunca estuvo ausente, ha estado aquí desde el principio, observando cada momento de tu vida, intacto por la alegría o la tristeza, esperando que te dieras cuenta de que tú nunca fuiste la historia, siempre fuiste el espacio en el que la historia se desarrolla. Y una vez que pruebes esto, una vez que vislumbres al testigo silencioso que hay en tu interior, no podrás regresar por completo a la vieja ilusión, porque algo irreversible despertará en ti, algo que te susurrará que ya eres libre, que las cadenas nunca fueron reales, y que el yo que creías que eras, era solo una sombra en la pantalla de la conciencia. La pregunta ya no es si puedes encontrar al observador, sino si te permitirás permanecer como el observador, descansar en esa quietud infinita incluso mientras la danza de la vida continúa a tu alrededor, y mientras lo haces, el portal comienza a abrirse más, revelando que la verdadera transformación no se encuentra en convertirse en alguien nuevo, sino en recordar quién has sido siempre. Y ahora, a medida que la conciencia se asienta en este reconocimiento, surge otra verdad, una que te lleva a la etapa final de este viaje, porque en el momento en que te das cuenta de que eres el observador, la historia de la identidad comienza a disolverse y el mensaje final finalmente puede revelarse. La gran ilusión de la vida no es que el mundo exterior sea irreal, sino que te has confundido con el personaje que estás interpretando, creyendo que el nombre, la historia, las luchas y las historias definen la esencia de quién eres, cuando en verdad eres algo mucho más grande, algo atemporal, algo que nunca ha sido tocado por nada de eso. No eres quien creías que eras, porque quien creías que eras siempre ha sido una colección de recuerdos cambiantes, roles fugaces y patrones condicionados. Y cuando miras lo suficientemente profundamente, te das cuenta de que el yo que defendiste tan ferozmente, la identidad que trataste de arreglar y perfeccionar, no era más que una máscara temporal usada por la conciencia eterna detrás de ella. Esta comprensión no es una idea intelectual, no es algo que simplemente te repites a ti mismo como un mantra, es un despertar que rompe los falsos límites de la identidad y revela que el que ha estado observando todo el tiempo, el testigo silencioso que nunca duerme, que nunca se va, que nunca juzga, es tu verdadero yo, y esa conciencia es pura libertad. El verdadero desbloqueo del portal ocurre en el instante en que dejas de aferrarte a la historia y te reconoces como el espacio en el que la historia se desarrolla, porque cuando asumes esa identidad, o más bien, cuando liberas la necesidad de identidad por completo, comienza a surgir un yo completamente nuevo, un yo que no está atado al pasado, un yo que es fluido, luminoso e infinito. Y en este reconocimiento, la manifestación deja de ser cuestión de esfuerzo o lucha, porque la realidad misma comienza a fluir en coherencia con tu conciencia, alineándose no con el pequeño yo que estaba perdido en el miedo y el apego, sino con la conciencia superior que realmente eres. Y este es el destino que siempre te ha estado esperando. Cruzar este portal es aceptar que una nueva realidad, un nuevo yo,
ya te está esperando, y que no necesitas perseguirlo ni forzarlo. Solo necesitas entregarte a Él, porque te ha estado llamando todo el tiempo, susurrando a través de la intuición, a través de las sincronicidades, a través de los silenciosos empujoncitos que te guiaron hasta este preciso momento. No llegaste aquí por accidente, porque no hay accidentes en la arquitectura de la conciencia, y el hecho mismo de que estés escuchando estas palabras significa que fuiste elegido para recordar, elegido para despertar, elegido para ir más allá del velo de la identidad y reclamar la verdad de quién eres. Y ahora, mientras estás en el umbral, la invitación es clara. Libera la historia, libera la ilusión, libera el peso de quien pensabas que eras, y entra en la conciencia ilimitada que ha estado esperando pacientemente por ti, porque en el momento en que lo hagas, te darás cuenta de que siempre has sido libre y que el destino mismo te ha estado guiando a casa,